Mi nombre es Octavio Herrera. Tengo 68 años y mi única hija me arrebató las llaves de mi propia casa y me dijo las 6 palabras más traicioneras que puede pronunciar un descendiente. Tú ya no vives aquí. Esas 6 palabras borraron 42 años de paternidad sacrificada en un segundo. Pero lo que ella no sabía es que yo llevaba 2 meses preparando el plan de desaparición más perfecto que hijo ingrato alguno haya experimentado. Un plan que la dejaría buscándome por todo el planeta mientras yo vivía como un fantasma millonario en el paraíso más exclusivo del mundo. Imagínate la situación. Jueves por la tarde en la casa que yo había heredado de mi padre hace 30 años. Mi hija Beatriz, de 41 años, arquitecta exitosa, divorciada desde hace 3 años, madre de mis 2 nietas que eran la luz de mis ojos, Sofía de 14 y Emma de 11 años. Yo había estado viviendo solo desde que murió mi esposa Remedios hace 5 años. Al principio Beatriz venía a visitarme regularmente, se preocupaba por mí, me invitaba a almorzar los domingos, pero de a poco las visitas se fueron espaciando, las llamadas se volvieron mecánicas y empecé a sentir que para ella yo era más una obligación que una alegría. El punto de quiebre llegó cuando conoció a Fernando, un empresario de 45 años con 2 hijos de su matrimonio anterior. Un tipo aparentemente educado, próspero, que parecía tratarla bien. Pero desde que empezaron a salir en serio, hace 8 meses, Beatriz cambió completamente conmigo. Papá, me había dicho 3 semanas antes, Fernando y yo estamos pensando en mudarnos juntos. Me parece perfecto, hija. Te mereces ser feliz. El tema es que queremos una casa grande para todos los chicos, para mis hijas y para los hijos de él. ¿Y ya encontraron algo? Papá, nosotros pensamos que esta casa sería perfecta. Esta casa. La casa donde yo había vivido durante 30 años. Donde había criado a Beatriz después de quedar viudo cuando ella tenía apenas 8 años. Donde había cuidado a Remedios durante su enfermedad. Donde guardaba 3 décadas de recuerdos familiares. ¿Querés que les preste la casa por un tiempo?, pregunté, aunque ya intuía hacia dónde iba la conversación. No, papá. Queremos que nos des la casa. Para siempre. ¿Darles la casa? Sí, vos ya no la necesitas. Es muy grande para una sola persona. Nosotros la vamos a llenar de vida, de niños, de familia. Beatriz, esta es mi casa. Papá, pénsalo racionalmente. Vos tenés 68 años, estás solo, la casa se está deteriorando porque no podés mantenerla como corresponde. No podía mantenerla. Yo, que había trabajado 40 años como ingeniero electrónico, que había ganado suficiente dinero para mantener esa casa y mucho más, según mi hija, ya no podía cuidar mi propia propiedad. ¿Y dónde proponen que me vaya?, les pregunté. Papá, hay departamentos muy lindos para gente de tu edad, más chicos, más fáciles de mantener, con portero, con seguridad. Vos me estás echando de mi casa. No te estoy echando, papá. Te estoy ofreciendo una oportunidad de vivir mejor. Durante 3 semanas me siguió presionando. Fernando aparecía por casa con excusas de conocer mejor al suegro, pero en realidad venía a medir espacios, a evaluar qué cambios harían cuando yo me fuera. Don Octavio, me decía con esa sonrisa falsa que practican los vendedores, usted va a estar mucho más cómodo en un lugar más apropiado para su edad, apropiado para mi edad, como si yo fuera un mueble que había que llevar a donde correspondía. El jueves fatídico, Beatriz llegó con Fernando y con un cerrajero. ¿Qué hace este hombre acá?, pregunté señalando al cerrajero. Papá, decidimos que es mejor cambiar las cerraduras, para que la casa esté más segura. Cambiar las cerraduras de mi casa. Papá, ya no es tu casa. Fernando y yo firmamos ayer la escritura de transferencia. Vos firmaste los papeles la semana pasada. Papeles. Los papeles que ella me había traído diciéndome que eran documentos de seguro de la casa. Yo había firmado confiando en mi hija sin leer bien, pensando que era algún trámite administrativo rutinario. ¿Me estás diciendo que transferí la casa sin darme cuenta? Papá, vos sabías exactamente lo que estabas firmando. No te hagas el confundido ahora. Beatriz, yo nunca autoricé ninguna transferencia. Papá, está todo legal. Consultamos con abogados. Todo está en orden. En ese momento entendí que mi propia hija me había estafado.
Había usado mi confianza paternal para robarme mi casa. ¿Dónde están mis cosas?, pregunté mirando alrededor y notando que faltaban varios muebles. Ya las mandamos a guardar. Cuando tengas tu nuevo lugar, te las llevamos. ¿Guardaron mis cosas sin mi permiso? Papá, tenemos que empezar a acomodar la casa para la familia nueva. No podíamos esperar más. Ahí fue cuando Beatriz hizo lo que jamás pensé que haría. Se acercó a mí, extendió la mano y me dijo las palabras que cambiarían nuestras vidas para siempre. Dame las llaves, papá. Tú ya no vives aquí. Me quedé mirándola sin poder creer lo que estaba escuchando. Mi propia hija, a la que había criado solo después de la muerte de su madre, a la que le había pagado la universidad, a la que había ayudado cuando se divorció, a la que había cuidado durante todos sus problemas, me estaba echando de mi propia casa como si fuera un inquilino moroso. ¿Me estás echando?, le pregunté con una voz que ni yo mismo reconocí. Te estoy ayudando a hacer la transición. Fernando ya encontró un departamento perfecto para vos. Pequeño, cómodo, cerca del centro. Fernando, el hombre que conocía desde hacía 8 meses, había encontrado un departamento para mí. El hombre que no me conocía, que nunca había hecho nada por mí, decidía dónde iba a vivir. ¿Y si yo no quiero irme? Papá, me dijo Beatriz con una frialdad que me heló el alma, la casa ya no es tuya. Legalmente nosotros podemos echarte cuando queramos, pero preferimos que sea por las buenas. Saqué las llaves de mi bolsillo. Eran las llaves que había usado durante 30 años. Las llaves de la casa donde había construido todos mis recuerdos más importantes. Se las entregué sin decir una palabra. Gracias, papá, me dijo Beatriz, como si me estuviera agradeciendo un favor. Vas a ver que vas a estar mucho mejor en tu nuevo lugar. Salí de mi casa con una valija pequeña que Fernando había preparado para mí. Caminé hasta la esquina, llamé un taxi y me fui al hotel más caro de la ciudad. Esa noche, sentado en una suite que costaba más que el alquiler de la mayoría de la gente, empecé a ejecutar un plan que había estado preparando durante 2 meses, desde que me di cuenta de las verdaderas intenciones de mi hija. Un plan que la convertiría de heredera multimillonaria en una mujer desesperadamente endeudada, mientras yo desaparecía para siempre de su vida. Escucha esta historia hasta el final y decime si fui demasiado extremo o si hice exactamente lo que merecía. Contame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta historia va a cambiar tu percepción sobre la lealtad familiar y la venganza perfecta. Para que entiendas la magnitud de lo que hice esa noche, tengo que contarte quién soy realmente y qué había estado construyendo durante décadas sin que mi familia tuviera la menor idea. Mi nombre es Octavio Herrera. Durante 40 años trabajé como ingeniero electrónico para empresas multinacionales. Diseñé sistemas de comunicación satelital, trabajé en proyectos militares clasificados, fui consultor para gobiernos de 3 países diferentes. Pero había un detalle que Beatriz nunca supo. Un detalle que cambiaría todo lo que creía saber sobre su pobre padre viudo. Yo no era solo un ingeniero empleado. Yo era el propietario secreto de 23 patentes tecnológicas que generaban regalías millonarias todos los meses. Durante mis 40 años de carrera, cada vez que desarrollaba una tecnología innovadora para mis empleadores, yo paralelamente desarrollaba versiones mejoradas de esa tecnología y las patentaba bajo mi nombre personal. Todo legal, todo dentro de las cláusulas de mis contratos, todo perfectamente documentado. Para las empresas donde trabajaba, yo era Octavio Herrera, el ingeniero brillante que resolvía problemas técnicos complejos. En realidad, era un inventor que había creado tecnologías que se usaban en satélites, sistemas de defensa, equipos de telecomunicaciones de todo el mundo. Cada vez que alguien en el planeta usaba un teléfono satelital, yo ganaba dinero. Cada vez que un gobierno compraba equipos de comunicación militar, yo ganaba dinero. Cada vez que una empresa de telecomunicaciones instalaba torres de comunicación, yo ganaba dinero. Durante 40 años, esas regalías se acumularon en cuentas bancarias offshore que mi familia jamás supo que existían. Papá, me preguntaba Beatriz cuando era joven, ¿por qué trabajas tanto si no somos ricos? Hija, le respondía, trabajo porque me gusta lo que hago, y somos más ricos de lo que crees.
Qué poco sabía ella cuánto más ricos éramos de lo que creía. Cuando Remedios se enfermó de cáncer, los mejores tratamientos, las clínicas más caras, los médicos más prestigiosos del mundo, todo lo pagué con dinero que mi familia pensaba que no tenía. Remedios murió sin saber que su marido tenía 18 millones de dólares distribuidos en bancos de 5 países diferentes. Beatriz heredó la idea de que su padre era un ingeniero de clase media que vivía modestamente con su jubilación. En realidad, era uno de los hombres más ricos de la ciudad, con ingresos pasivos de $200,000 mensuales que seguían llegando automáticamente, mes tras mes, año tras año. Por eso, cuando hace 2 meses me di cuenta de que Beatriz estaba planeando robarme mi casa, no sentí desesperación, sentí curiosidad de saber hasta dónde era capaz de llegar mi propia hija por codicia, y decidí darle todas las oportunidades del mundo para que demostrara quién era realmente. Le facilité el robo, firmé los papeles sin leer, fingí confusión, actué como el viejo vulnerable que ella necesitaba que fuera para completar su estafa, porque quería estar absolutamente seguro de sus intenciones antes de destruir su vida para siempre. Esa noche, en mi suite del hotel, empecé a hacer las llamadas telefónicas que cambiarían todo. La primera llamada fue a mi contador privado en las Islas Caimán. «Señor Herrera», me dijo cuando le expliqué la situación, «¿está completamente seguro de que quiere hacer esto?» «Completamente seguro. ¿Entiende que una vez que cerremos todas las cuentas locales y transfiramos todo al extranjero, va a ser muy difícil rastrear su dinero? Ese es exactamente el objetivo. ¿Y su hija? Mi hija acaba de demostrarme que prefiere robarme antes que esperarme a que me muera naturalmente. Obviamente, no merece heredar nada. Entiendo. ¿Cuándo quiere que empecemos?» «Ahora». Durante las siguientes 6 horas, mi contador cerró 12 cuentas bancarias en diferentes bancos de la ciudad. Transferimos $4.2 millones que tenía en el país a cuentas offshore completamente indetectables. La segunda llamada fue a mi abogado en Suiza. «Dr. Müller», le dije, «necesito activar el protocolo de desaparición que preparamos el año pasado». «¿El protocolo completo?» «El protocolo completo. Nueva identidad, nueva residencia, corte total de vínculos con mi vida anterior». «Señor Herrera, ¿está seguro? Una vez que activemos esto, no hay vuelta atrás». «Doctor, mi propia hija me robó mi casa y me echó como si fuera un extraño. No hay nada a lo que volver». «Entiendo. ¿Cuándo quiere que esté todo listo?» «En 48 horas». La tercera llamada fue a mi corredor de inversiones en Londres. «Señor Herrera», me dijo, «sus inversiones siguen generando excelentes retornos. ¿Qué instrucciones tiene?» «Quiero liquidar todas las inversiones locales y transferir todo a portafolios internacionales administrados desde Europa». «¿Todo?» «Todo. No quiero tener ni un centavo invertido en este país». La cuarta llamada fue la más satisfactoria. Llamé a una empresa de bienes raíces de lujo en Mónaco. «Buenas noches», les dije. «Quiero comprar un departamento, el más lujoso que tengan disponible». «¿Para cuándo lo necesita, señor?» «Para pasado mañana». «Voy a pagar en efectivo». «¿Cuál es su presupuesto?» «No tengo presupuesto. Quiero lo mejor que tengan sin importar el precio». Al día siguiente empezó la parte más divertida de toda esta historia. Beatriz me llamó a las 9 de la mañana. «Papá, ¿cómo estás? ¿Te gustó el departamento que Fernando encontró para vos?» «Hija», le dije, «decidí no mudarme a ese departamento». «¿Por qué? Es perfecto para vos». «Porque encontré algo mejor». «¿Algo mejor? ¿Dónde?» «Es una sorpresa. Ya te vas a enterar». «Papá, Fernando ya pagó el primer mes de alquiler de ese departamento. Tenés que mudarte ahí. Fernando que se quede con el departamento. Yo ya tengo otros planes». «¿Qué planes?» «Papá, no podés andar por ahí sin un lugar fijo donde vivir». «No te preocupes por mí, Beatriz, voy a estar muy bien». «¿Pero dónde vas a vivir? Ya te dije que es una sorpresa». Esa tarde fui al banco principal donde tenía mi cuenta más grande. Quería estar presente cuando Beatriz descubriera lo que había perdido realmente. «Don Octavio», me dijo el gerente cuando pedí cerrar todas mis cuentas, «¿está seguro de esta decisión? Son cuentas que tiene con nosotros desde hace 20 años». «Completamente seguro». «¿Podríamos saber el motivo?» «Razones familiares». «Entiendo.
¿Cómo quiere que manejemos la transferencia de sus fondos? Quiero que transfieran todo a cuentas internacionales. Y quiero que cuando mi hija venga a preguntar, le digan exactamente la verdad. ¿Su hija va a venir a preguntar? Va a venir cuando se entere de que no va a heredar lo que creía que iba a heredar. A las 3 de la tarde, Beatriz llegó al banco. Yo la estaba esperando en mi auto estacionado enfrente, observando todo desde la distancia. La vi entrar confiada, hablando por teléfono, riéndose. Pero a los 20 minutos salió con una cara que jamás le había visto. Pálida, desencajada, como si hubiera visto un fantasma. Me llamó inmediatamente. «Papá, ¿qué hiciste?» «¿Qué pasó, hija?» «Papá, fui al banco a preguntar sobre tus cuentas para ayudarte con los trámites de tu mudanza». «¿Y?» «Papá, el gerente me dijo que cerraste todas las cuentas ayer». «Así es». «¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Dónde está la plata?» «En un lugar seguro». «¿Qué lugar seguro?» «Papá, me dijeron que tenías más de 4 millones de dólares en esas cuentas». Ahí se dio cuenta. Por primera vez en su vida, Beatriz descubrió que su padre no era el ingeniero de clase media que creía. «Papá, ¿vos tenías 4 millones de dólares?» «Tengo mucho más que eso, Beatriz». «¿Mucho más? ¿Cuánto más?» «Digamos que tengo suficiente para vivir el resto de mi vida como un millonario, en el lugar que yo elija, sin depender de nadie». «Pero papá, ¿de dónde salió toda esa plata?» «De 40 años de trabajo inteligente, de patentes tecnológicas que generan regalías todos los meses, de inversiones que hice durante décadas mientras vos creías que tu papá era un simple empleado». El silencio del otro lado del teléfono duró casi 2 minutos. «Papá», me dijo con una voz completamente diferente, «necesitamos hablar». «¿Ahora querés hablar? Cuando me echaste de mi casa no querías hablar». «Papá, cometí un error». «No cometiste un error, Beatriz. Me robaste. Usaste mi confianza para estafarme y echarme de mi propia casa». «Papá, por favor, volvé. Podemos arreglar todo esto». «¿Volver a dónde? Vos me dijiste que yo ya no vivía ahí». «Papá, yo estaba confundida. Fernando me convenció». «Beatriz, vos tenés 41 años. Nadie te convenció de nada. Vos decidiste robarme porque creías que yo era un viejo indefenso sin recursos». «¿Dónde estás? Quiero verte». «Estoy en un lugar donde no podés echarme». «¿Qué lugar?» «Un lugar que es mío, que nadie me puede quitar, donde nadie me puede faltar el respeto». Colgué el teléfono y me quedé esperando las otras llamadas que sabía que iban a llegar. Fernando me llamó 1 hora después. «Don Octavio, habla Fernando. ¿Podemos conversar?» «¿Sobre qué?» «Sobre la situación con Beatriz. Creo que hubo un malentendido». «¿Malentendido? ¿Me robaron la casa por malentendido?» «Don Octavio, nosotros pensamos que usted estaba de acuerdo». «Fernando, vos me dijiste que habías encontrado un departamento para mí. ¿Te parece que eso suena a que yo estaba de acuerdo?» «Tiene razón, cometimos un error. Cometieron un robo». «Don Octavio, ¿cómo podemos arreglar esto?» «No pueden arreglar nada, porque yo ya me arreglé solo». «¿Qué significa eso?» «Significa que no los necesito para nada, ni su departamento, ni su compasión, ni sus disculpas». «Don Octavio, Beatriz está muy preocupada». «Beatriz no está preocupada por mí. Está preocupada por la herencia que creía que iba a recibir». «¿A qué herencia?» «La herencia que ya no va a existir, porque decidí disponer de mi patrimonio de otra manera». Al día siguiente, sábado, mis nietas vinieron a buscarme al hotel. «Abuelo», me dijo Sofía con los ojos llenos de lágrimas, «¿por qué te fuiste de casa?» «Porque tu mamá me dijo que yo ya no vivía ahí, mi amor». «Pero, abuelo, esa es tu casa. Ahí siempre viviste». «Sí, pero tu mamá necesitaba la casa para su nueva familia». «Abuelo», me dijo Emma, «nosotras queremos que vuelvas. La casa no es igual sin vos». Ahí se me partió el corazón. Mis nietas, que no tenían culpa de nada, estaban sufriendo por las decisiones de su madre. «Mis amores», les dije, «el abuelo las ama más que a nada en el mundo, pero a veces los grandes toman decisiones que lastiman a otras personas». «¿Mamá te lastimó?» «Sí, mi amor, mucho». «¿Y vos te vas a vengar?» La pregunta de Sofía me sorprendió. A los 14 años había entendido exactamente lo que estaba pasando. «No es venganza, mi amor. Es justicia». «¿Cuál es la diferencia?» «La venganza es cuando lastimas a alguien porque te lastimaron.
La justicia es cuando dejas que alguien sufra las consecuencias de sus propias decisiones. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias para mamá? Tu mamá va a aprender que robar tiene precio, aunque la víctima sea tu propio padre. Esa noche, domingo, Beatriz vino al hotel con Fernando. Habían venido a negociar. «Papá», me dijo Beatriz cuando nos sentamos en el lobby, «queremos hacer un trato». «¿Qué tipo de trato?» «Nosotros te devolvemos la casa y vos volvés con la plata a los bancos de acá». «Ah, ¿ahora me van a devolver mi casa?» «Sí, papá. Nos dimos cuenta de que nos equivocamos». «¿Se dieron cuenta o se enteraron de que yo tenía más dinero del que pensaban?» Fernando intervino. «Don Octavio, nosotros realmente pensamos que era lo mejor para usted». «Fernando», lo interrumpí, «vos no me conocés. No sabés qué es lo mejor para mí. No tenés derecho a opinar sobre mi vida». «Tiene razón», admitió. «Papá», siguió Beatriz, «te devolvemos la casa y además te pagamos una compensación por las molestias». «¿Una compensación? ¿Con qué plata?» Con nuestros ahorros». «Beatriz, ustedes no tienen ahorros suficientes para compensarme por lo que me hicieron. ¿Cuánto querés?» «No quiero nada de ustedes». «Entonces, ¿qué querés?» «Quiero que me dejen en paz». «¿Pero vas a volver?» «No». «¿Por qué?» «Porque ustedes me demostraron quiénes son realmente, y no me gusta lo que vi». «Papá, somos tu familia». «Mi familia me habría consultado antes de echarme de mi casa. Mi familia habría respetado mi decisión si yo hubiera dicho que no. Mi familia no me habría robado». «Entonces, ¿qué vas a hacer?» «Voy a empezar una vida nueva, en un lugar donde nadie me conozca, donde nadie sepa que soy rico, donde pueda ser feliz sin que me roben o me falten el respeto». «¿Y nosotras?», preguntó Beatriz llorando. «¿Las nenas? Las nenas van a poder venir a visitarme cuando quieran, pero vos no. ¿Por qué? Porque vos demostraste que solo me querés por mi dinero, y ese tipo de cariño no me interesa». Me levanté de la mesa y me dirigí hacia el ascensor. «Papá», me gritó Beatriz, «¿dónde vas a estar? ¿Cómo te vamos a encontrar?» «No me van a encontrar», le respondí sin darme vuelta. «Esa es la idea». Al día siguiente, lunes, desaparecí para siempre de la vida de mi hija. A las 6 de la mañana, un auto me llevó al aeropuerto privado donde me esperaba un jet que había alquilado. A las 8 de la mañana, despegué rumbo a Mónaco. A las 3 de la tarde, hora europea, estaba firmando los papeles de compra de un penthouse de 400 metros cuadrados con vista al mar Mediterráneo, en el edificio más exclusivo del Principado. A las 5 de la tarde, tenía una cuenta bancaria nueva, un pasaporte nuevo y una vida nueva. Octavio Herrera había desaparecido para siempre. En su lugar existía Oliver Harrison, un inventor millonario británico que acababa de mudarse a Mónaco para disfrutar su jubilación. Durante los siguientes 6 meses viví la vida que siempre había soñado. Todas las mañanas desayunaba en la terraza de mi penthouse, viendo yates de lujo en el puerto de Mónaco. Todas las tardes caminaba por las calles más exclusivas del mundo, comprando lo que se me antojaba sin mirar precios. Contraté un chef personal, una empleada doméstica, un chofer. Por primera vez en 68 años, vivía como el millonario que siempre había sido, pero que nunca me había permitido ser. «Monsieur Harrison», me decían en los restaurantes más caros, «su mesa está lista». «Monsieur Harrison», me decían en las tiendas de lujo, «llegó el reloj que encargó». «Monsieur Harrison», me decían en el casino, «¿va a jugar esta noche?». Por primera vez en mi vida, la gente me veía como lo que realmente era, un hombre inmensamente rico, exitoso, respetable. Mientras tanto, Beatriz vivía su propio infierno tratando de encontrarme. A través de contactos que tenía en mi país, me enteré de todo lo que estaba pasando. Beatriz había contratado un detective privado para rastrearme. Había ido a todos los bancos preguntando por mi dinero. Había contactado a mis ex colegas de trabajo buscando pistas sobre mi paradero. «Señora», le dijeron en mi banco principal, «su padre cerró todas sus cuentas y transfirió todo a cuentas internacionales. No tenemos información sobre dónde están esos fondos ahora». «Señora», le dijeron en mi empresa anterior, «su padre trabajó para nosotros durante 20 años, pero hace 8 años que está jubilado. No sabemos nada sobre su situación actual». «Señora», le dijeron mis ex vecinos,
Su padre era un hombre muy reservado. Nunca habló de tener familia en el exterior o planes de mudanza. Después de 3 meses de búsqueda infructuosa, Beatriz empezó a entender las consecuencias económicas de lo que había hecho. Sin mi herencia, sin mis ingresos para ayudarla, sin la posibilidad de vender mi casa para obtener capital, su situación financiera se complicó rápidamente. Fernando, que había entrado en la relación esperando casarse con la heredera de un millonario, empezó a mostrar su verdadera cara cuando se enteró de que esa herencia había desaparecido. Beatriz, le dijo según me contaron mis contactos, vos me dijiste que tu papá tenía plata. ¿Dónde está esa plata? No sé, Fernando. Desapareció con él. ¿Cómo que desapareció? La plata no desaparece sola. Él cerró todas sus cuentas y se fue. Nadie sabe dónde está. Beatriz, yo entré en esta relación contigo porque pensé que íbamos a tener seguridad económica. ¿Entraste conmigo por plata? Entre otras cosas, sí. Esa conversación terminó con Fernando, mudándose de la casa que había sido mía, llevándose a sus hijos y dejando a Beatriz sola con una hipoteca que no podía pagar y una casa demasiado grande para mantener. A los 6 meses de mi desaparición, Beatriz tuvo que vender la casa, no porque quisiera, sino porque no tenía dinero para mantenerla. Los ingresos que ella creía seguros habían desaparecido conmigo. La herencia en la que había contado para su futuro se había esfumado. Es irónico, me dijo mi contacto cuando me informó sobre la venta. Su hija tuvo que vender la misma casa que le robó a usted, porque no podía pagarla. ¿A cuánto la vendió? A la mitad de lo que vale. Fue una venta desesperada. Beatriz había perdido la casa que me había robado, había perdido al novio que había elegido sobre mí, había perdido la herencia que creía asegurada, y había perdido al padre que nunca había valorado. Pero lo más importante, había perdido el respeto de sus propias hijas. Mis nietas, que habían sido testigos de todo, empezaron a entender que su madre había cometido algo muy grave con su abuelo. «Mamá», le preguntó Sofía según me contó mi contacto, «¿por qué el abuelo se fue?» «Porque se enojó conmigo», respondió Beatriz. «¿Pero por qué se enojó?» «¿Por qué?» «Porque cometí errores». «¿Qué errores?» «Errores que no sé si voy a poder arreglar». «¿El abuelo va a volver?» «No sé, mi amor, no sé». Esa conversación se repetía todas las semanas. Mis nietas preguntando por mí, Beatriz sin saber qué responder. Al año de mi desaparición, decidí hacer algo que cambiaría todo una vez más. Contraté a la empresa de investigación privada más cara de Europa para que encontrara a mis nietas y estableciera contacto conmigo. No quería que Sofía y Emma crecieran pensando que su abuelo las había abandonado. Ellas no tenían culpa de los errores de su madre. «Monsieur Harrison», me dijo el investigador principal, «hemos localizado a las nietas. Viven con su madre en un departamento pequeño en el centro de la ciudad. Su situación económica es muy ajustada». «¿Ajustada cómo?» «La madre trabaja muchas horas para pagar el alquiler y mantener a las niñas. Ya no pueden permitirse muchas de las cosas que tenían antes». «¿Y las niñas?» «Las niñas preguntan constantemente por su abuelo. Según nuestros informes, hablan de usted todos los días. Quiero contactarlas». «¿Directamente?» «Sí, pero sin que la madre sepa dónde estoy o quién soy ahora». El investigador estableció un sistema de comunicación perfectamente anónimo. Mis nietas recibían cartas de su abuelo Oliver desde Europa, con regalos, dinero para sus gastos personales, fotos de lugares hermosos. «Querida Sofía», le escribía, «tu abuelo está bien, viviendo en un lugar muy lindo cerca del mar. Te extraña mucho y espera que algún día puedan volver a verse». «Querida Emma», le escribía, «tu abuelo no se olvidó de ti. Te manda este dinero para que puedas comprar las cosas que necesitas para el colegio». Las cartas llegaban cada mes, siempre con dinero suficiente para que mis nietas pudieran vivir cómodamente, pero nunca tanto como para que Beatriz sospechara de dónde venía realmente la ayuda. «Mamá», le preguntaba Sofía a Beatriz, «¿quién es el abuelo Oliver que nos manda cartas?» «No sé, mi amor. Debe ser algún pariente lejano de tu abuelo Octavio. ¿Crees que el abuelo Octavio esté bien?» «Espero que sí, mi amor». Durante 2 años mantuve esa comunicación secreta con mis nietas.
Las veía crecer a través de las fotos que me mandaba el investigador. Las conocía a través de las cartas que ellas me escribían respondiendo a las mías. Abuelo Oliver, me escribía Emma. Mi mamá está muy triste desde que se fue el abuelo Octavio. Creo que lo extraña mucho, pero no sabe cómo encontrarlo. Abuelo Oliver, me escribía Sofía, ¿vos conociste a nuestro abuelo Octavio? Él era muy inteligente y muy bueno. Ojalá pudiera volver. Esas cartas me partían el corazón y a la vez me llenaban de orgullo. Mis nietas me recordaban con amor, me extrañaban, querían que volviera. Pero también me confirmaban algo importante. Beatriz estaba sufriendo las consecuencias de sus decisiones. A los 2 años y medio de mi desaparición, recibí una carta que cambió todo. No era una carta de mis nietas. Era una carta de Beatriz, dirigida a cualquier persona que conozca el paradero de Octavio Herrera. La carta decía: «Mi nombre es Beatriz Herrera. Soy la hija de Octavio Herrera, un ingeniero de 68 años que desapareció hace 2 años y medio. Estoy desesperadamente buscándolo porque necesito pedirle perdón por errores que cometí. Si alguien sabe dónde está, por favor, díganle que su hija lo está buscando, que se arrepiente de todo y que haría cualquier cosa por volver a verlo. Sus nietas lo extrañan todos los días y yo he aprendido que cometí el error más grande de mi vida. Por favor, si mi papá está leyendo esto, te ruego que me des una oportunidad de pedirte perdón». Esa carta había sido publicada en el diario principal de mi ciudad natal, en la sección de avisos clasificados. Me quedé mirándola durante horas. Por primera vez en 2 años y medio, Beatriz había admitido públicamente que había cometido errores, que me había hecho daño, que se arrepentía. Pero ¿era arrepentimiento real o era desesperación? Decidí averiguarlo. Contraté al mejor detective de Mónaco para que investigara la situación actual de Beatriz. El informe que recibí 2 semanas después me sorprendió. Beatriz había cambiado completamente. Trabajaba 12 horas diarias en su estudio de arquitectura para poder mantener a sus hijas. Vivía en un departamento pequeño pero digno. No tenía novio, no salía, no se divertía. Había dedicado su vida completamente a sus hijas y al trabajo. «Señor Harrison», me dijo el detective, «según nuestras observaciones, la señora Herrera vive una vida muy austera. Todo su tiempo libre lo dedica a buscar información sobre su padre». «¿Cómo lo busca?» Contrató a 3 detectivos diferentes durante estos años, publicó avisos en diarios de 5 países, hasta fue a consultar videntes y místicos. ¿Videntes? Sí. Aparentemente está dispuesta a cualquier cosa con tal de encontrarlo. Y económicamente, ¿cómo está? Ajustada, pero no mal. Gana lo suficiente para vivir dignamente. Pero está claro que perdió el nivel de vida que esperaba tener. ¿Y las niñas? Las niñas están bien cuidadas, van a buenos colegios, tienen lo que necesitan, pero hablan constantemente de su abuelo. ¿Qué dicen? Que fue el mejor abuelo del mundo, que no entienden por qué se fue, que esperan que algún día vuelva. Ese informe me hizo tomar la decisión más difícil de toda esta historia. ¿Le daba a Beatriz una oportunidad de redimirse? ¿O seguía con mi vida nueva sin mirar atrás? Durante un mes entero lo pensé. Caminando por las calles de Mónaco, cenando en los mejores restaurantes, viviendo como millonario en el paraíso, pero sintiendo un vacío que no podía llenar con lujos. El vacío de no tener familia, porque por más cómoda que fuera mi vida nueva, por más rico que fuera, por más respeto que me tuviera la gente, yo no tenía a nadie que me amara genuinamente. Tenía empleados que me servían por dinero. Tenía conocidos que me respetaban por mi posición, pero no tenía familia que me quisiera por quien era, y mis nietas, que me amaban incondicionalmente, estaban creciendo sin mí. Decidí hacer una prueba final. Envié un mensaje anónimo a Beatriz a través de un intermediario. El mensaje decía: «Su padre está vivo y bien. Él sabe que usted lo está buscando. Él está dispuesto a considerar un reencuentro, pero solo si usted acepta ciertas condiciones». Beatriz respondió en menos de 24 horas. «Acepto cualquier condición. Solo quiero volver a verlo y pedirle perdón. Primera condición», le envié. «Usted debe admitir públicamente que le robó la casa a su padre y que lo echó de su propia propiedad». «Acepto». Segunda condición:
Usted debe devolver todo el dinero que obtuvo con la venta de esa casa. Acepto, aunque va a llevarme años reunir esa cantidad. Tercera condición. Usted debe aceptar que su padre puede elegir no perdonarla, incluso después de que usted cumpla con todo lo anterior. Acepto. Cuarta condición. Si su padre decide darle una oportunidad, usted debe tratarlo con el respeto que nunca le tuvo y nunca más tomar decisiones sobre su vida sin consultarlo. Acepto completamente. Quinta condición. Usted debe explicarles a sus hijas exactamente lo que hizo, sin mentiras, sin excusas, para que ellas entiendan por qué su abuelo se fue. Es lo más difícil que me piden, pero acepto. Las respuestas de Beatriz me sorprendieron. No había dudado ni un segundo en aceptar condiciones que eran humillantes y costosas. Eso me hizo pensar que tal vez su arrepentimiento era genuino. Decidí dar un paso más. Si usted acepta todas estas condiciones, le mandé, su padre la va a contactar en exactamente 6 meses. Usted tiene 6 meses para cumplir con las primeras 4 condiciones. Si lo hace, habrá una posibilidad de reencuentro. Durante los siguientes 6 meses observé cada movimiento de Beatriz a través de mis investigadores. Cumplió con todo. Publicó un aviso en el diario pidiendo disculpas públicas por haber echado a su padre de su propia casa. Empezó a trabajar horas extras para reunir el dinero de la venta. Les explicó a sus hijas, con dolorosos detalles, lo que había hecho. «Chicas», les dijo según me reportaron, «tengo que contarles algo muy grave que hice». «¿Qué, mamá?» «Yo eché al abuelo de su casa. Lo obligué a irse. Fue culpa mía que se fuera». «¿Por qué hiciste eso?» «Porque fui muy egoísta, porque quería quedarme con su casa y no pensé en sus sentimientos». «¿Y por eso se fue?» «Sí, se fue porque yo lo lastimé mucho». «¿Va a volver?» «No sé, espero que sí, pero primero tengo que arreglar todo lo malo que hice». Mis nietas, según los reportes, reaccionaron con una madurez que me sorprendió. «Mamá», le dijo Sofía, «vos tenés que pedirle perdón al abuelo». «Ya lo sé, mi amor». «¿Y si él no te perdona?» «Entonces voy a tener que aceptarlo, porque lo que hice estuvo muy mal». Al final de los 6 meses, Beatriz había cumplido con todo excepto devolver el dinero completo, porque era imposible reunir tanto dinero en tan poco tiempo trabajando honestamente. Pero había demostrado compromiso real con cambiar. Decidí que era hora del reencuentro, no en mi país donde ella podría sentirse cómoda, en territorio neutral, en un lugar que marcara claramente que las cosas habían cambiado para siempre. Le envié un mensaje final. Su padre la espera el próximo sábado a las 3 de la tarde en el Café de París en Mónaco. Venga sola, traiga solo su documento de identidad y la cantidad de dinero que haya podido reunir hasta ahora. La respuesta de Beatriz fue inmediata. Estaré ahí. Gracias por esta oportunidad. El sábado llegó. Yo estaba sentado en una mesa del café más exclusivo de Mónaco, vestido con un traje hecho a medida, con el aspecto de lo que era. Un millonario exitoso que vivía en el paraíso. A las 3 en punto vi llegar a Beatriz. Había envejecido visiblemente en estos 2 años y medio. Se veía cansada, más delgada, con el aspecto de alguien que había sufrido mucho. Cuando me vio, se quedó paralizada durante varios segundos. Después se acercó lentamente, como si no pudiera creer que era realmente yo. «Papá», me dijo con una voz que apenas se escuchaba. «Hola, Beatriz». Se sentó frente a mí y se largó a llorar como cuando era chica y había roto algo muy importante. «Papá, perdóname. Por favor, perdóname». «¿Por qué tengo que perdonarte?» «Porque fui la peor hija del mundo. Porque te robé tu casa, te eché de tu hogar, te traicioné, te lastimé». «¿Y por qué hiciste todo eso?» «Porque fui egoísta, codiciosa, cruel. Porque no te valoré. Porque creí que podía hacer lo que quisiera contigo sin consecuencias. ¿Te arrepentís?» «Me arrepiento todos los días. No pasa una hora sin que piense en lo que te hice». «¿Qué aprendiste?» «Aprendí que perdí al mejor padre del mundo por ser una idiota. Aprendí que el amor no se puede dar por sentado. Aprendí que las acciones tienen consecuencias terribles». La conversación duró 4 horas. Beatriz me contó sobre su vida durante estos 2 años y medio. Cómo había perdido todo. Cómo había tenido que vender la casa que me había robado.
cómo Fernando la había abandonado cuando se enteró de que no había herencia, cómo había trabajado sin descanso para mantener a sus hijas. «Papá», me dijo al final, «sé que no merezco tu perdón, pero te ruego que me des una oportunidad de ser la hija que siempre debí haber sido». ¿Qué tipo de hija querés ser? Una hija que te respete, que te valore, que nunca más tome decisiones sobre tu vida sin consultarte. Una hija que esté orgullosa de tener un padre como vos, como yo que, como el hombre más inteligente que conozco, como el padre que me dio todo y al que yo le devolví traición. Le expliqué mi vida nueva. Le conté sobre mi fortuna, sobre mis patentes, sobre mi nueva identidad, sobre mi penthouse en Mónaco. «Papá», me dijo cuando terminé, «sos increíble. Construiste una vida nueva espectacular. ¿Por qué querrías volver a relacionarte conmigo? Por tus hijas, por mis nietas. Ellas no tienen culpa de tus errores. ¿Y yo? Vos vas a tener que ganarte mi confianza de nuevo, desde cero, con hechos, no con palabras». «¿Cómo?» «Volvé a casa. Terminá de reunir el dinero que me debes. Cría bien a mis nietas. Trata a la gente con respeto. Viví una vida digna. Y después, si demostrás que realmente cambiaste, tal vez podamos construir una relación nueva. Pero va a ser una relación donde yo pongo las reglas. Acepto cualquier regla. La primera regla es que nunca más vas a tomar decisiones sobre mi vida. Yo decido dónde vivo, cómo vivo, con quién me relaciono. Acepto. La segunda regla es que me vas a tratar siempre con respeto. No importa si estás enojada, estresada o confundida. Conmigo se habla con respeto. Acepto. La tercera regla es que mis nietas van a saber siempre la verdad sobre lo que pasó. Nunca les vas a mentir sobre por qué me fui o por qué volví. Acepto. Y la cuarta regla es que esto es una oportunidad, no un derecho. Si volvés a fallarme, si volvés a faltarme el respeto, desaparezco para siempre y no hay segunda oportunidad. Entiendo perfectamente. Nos despedimos en la puerta del café. No nos abrazamos, no nos besamos. Simplemente nos dimos la mano como dos personas que estaban empezando una relación nueva. «Beatriz», le dije antes de que se fuera, «tenés un año para demostrarme que mereces tener un padre como yo. Papá, te juro que no te voy a defraudar. Eso espero, por tu bien y por el bien de mis nietas». Durante el año siguiente observé cada movimiento de Beatriz desde mi penthouse en Mónaco. Cumplió con todo. Trabajó incansablemente para reunir el dinero. Trató a todo el mundo con respeto y amabilidad. Crió a mis nietas con amor y honestidad. Vivió una vida ejemplar. Y todas las semanas me mandaba cartas contándome sobre la vida de mis nietas, sobre su progreso en el trabajo, sobre cómo estaba cambiando como persona. «Papá», me escribía, «Sofía sacó las mejores notas de su clase. Está muy orgullosa y dice que quiere contárselo a su abuelo». «Papá», me escribía, «Emma empezó clases de piano. Dice que cuando veas al abuelo le va a tocar una canción». «Papá», me escribía, «hoy terminé de juntar la mitad del dinero que te debo. Voy a seguir trabajando hasta devolverte todo». Esas cartas me convencieron de que Beatriz había cambiado realmente. Al final del año, tomé la decisión más importante desde que había desaparecido. Volví, no para quedarme para siempre, pero sí para intentar reconstruir una relación con mi hija y mis nietas. Compré una casa espectacular en el mejor barrio de la ciudad, no la casa donde había vivido antes, sino una mansión que reflejara mi verdadera posición económica. El día que llegué, Beatriz me estaba esperando con mis nietas en el aeropuerto. Cuando mis nietas me vieron, corrieron hacia mí gritando, «¡Abuelo!», con una alegría que me llenó el corazón. Sofía, que ahora tenía 17 años, me abrazó fuerte. «Abuelo, te extrañamos tanto. Nunca más te vayas». Emma, de 14 años, lloraba de emoción. «Abuelo, tengo tanto que contarte. Guardé todas las cartas que nos mandabas». Beatriz se quedó atrás, esperando su turno. Cuando llegué hasta ella, me miró con una humildad que nunca le había visto. «Papá», me dijo, «bienvenido a casa». «Gracias», le respondí, «pero esta vez hogar significa algo diferente». «¿Qué significa?» «Significa un lugar donde me respetan, me valoran y me tratan como merezco ser tratado. Así va a ser siempre».
Durante los siguientes meses reconstruimos lentamente nuestra relación familiar. Beatriz se ganó mi confianza día a día. Me consultaba todas las decisiones importantes. Me trataba con respeto genuino. Hablaba de mí con orgullo delante de otras personas. Les presento a mi papá, le decía a sus conocidos, el hombre más inteligente y exitoso que conozco. Mis nietas florecieron teniendo a su abuelo de vuelta. Les enseñé sobre tecnología, sobre inversiones, sobre la importancia de la educación y el respeto. Abuelo, me dijo Sofía un día, ¿es verdad que vos inventaste cosas que usan los satélites? Sí, mi amor. ¿Eso quiere decir que sos famoso? Quiere decir que soy exitoso, y que el éxito se logra con trabajo inteligente y perseverancia. Nosotras podemos ser exitosas como vos, pueden ser más exitosas que yo, si se esfuerzan y nunca se rinden. Conversaciones como esa me confirmaron que había tomado la decisión correcta al volver. Hace 6 meses, algo hermoso pasó. Beatriz terminó de reunir todo el dinero que me debía de la venta de mi casa anterior. Papá me dijo cuando me entregó el último cheque, acá está todo lo que te debo hasta el último centavo. Gracias, le dije, pero hay algo más importante que el dinero. ¿Qué? Que demostraste que podés cambiar, que podés ser la hija que yo siempre quise tener. Se largó a llorar de emoción. ¿Me perdonaste? Te perdoné hace meses, pero necesitaba que vos demostraras que el perdón valía la pena. ¿Valió la pena? Completamente. Hoy, mientras escribo esta historia en mi biblioteca privada de mi mansión nueva, rodeado de mis nietas que están haciendo los deberes, con Beatriz preparando la cena de los domingos como hacíamos antes, puedo decir que gané la guerra más importante de mi vida. No fue una guerra contra mi hija, fue una guerra por la dignidad. Beatriz aprendió que robar tiene consecuencias, que la familia no es una excusa para el abuso, que el respeto se gana y se mantiene con acciones. Mis nietas aprendieron que su abuelo no es un viejo indefenso, sino un hombre poderoso, que se defiende cuando es necesario. Y yo aprendí que nunca es tarde para exigir el trato que uno merece, incluso de la familia. La semana pasada, un periodista me hizo una entrevista para una revista de tecnología. Señor Herrera, me preguntó, ¿es verdad que usted desapareció durante 2 años y medio después de un conflicto familiar? Es verdad. ¿Por qué tomó esa decisión tan extrema? Porque mi hija me robó mi casa y me echó de mi propia propiedad. Necesitaba enseñarle que ese tipo de comportamiento tiene consecuencias. ¿No le parece que fue muy duro? ¿Más duro que robarle la casa al padre que te crió solo durante décadas? ¿Y ahora cómo está su relación? Ahora tenemos la mejor relación que hemos tenido en años, porque está basada en el respeto mutuo, no en el abuso. ¿Qué les diría a otros padres que están siendo maltratados por sus hijos? Que no toleren el maltrato, que pongan límites, que se hagan respetar y que entiendan que a veces alejarse es la única manera de que los hijos aprendan a valorar lo que tienen. Esa entrevista fue leída por millones de personas. Recibí cientos de mensajes de padres agradeciendo por mi ejemplo, de hijos que se dieron cuenta de cómo trataban a sus padres. Pero la confirmación más grande de que hice lo correcto me llegó ayer, de manera inesperada. Sofía, que ahora tiene 18 años, me pidió hablar conmigo en privado. Abuelo, me dijo, quiero agradecerte por lo que hiciste. ¿Agradecerme por qué? Por enseñarle a mamá a respetarte, por no aceptar que te tratara mal. ¿Vos entendés por qué me fui? Entiendo perfectamente. Mamá te faltó el respeto de la peor manera posible. Vos le enseñaste que las acciones tienen consecuencias. ¿No me odiaste por irme? Al principio sí, pero ahora entiendo que tuviste que irte para que mamá aprendiera a valorarte. ¿Y qué opinas de cómo está todo ahora? Opino que ahora tenemos una familia real, una familia donde todos nos respetamos, donde nadie abusa de nadie. Conversaciones como esa me confirman que tomé todas las decisiones correctas. ¿Y sabes qué te digo? A vos que me acompañaste hasta acá en esta historia, nunca permitas que nadie, ni siquiera tu propia familia, te quite las llaves de tu propia vida. Tus decisiones son tuyas. Tu casa es tuya. Tu dinero es tuyo. Tu respeto no se negocia. Si alguien te dice, tú ya no vives aquí, demostrale que podés vivir mucho mejor en cualquier otro lugar. No confundas el amor paternal con la sumisión.
Amar a tus hijos no significa permitir que te roben o te falten el respeto. A veces la mayor demostración de amor es enseñarles que pueden perderte para siempre si no te valoran. ¿Y vos qué elegirías? ¿Aceptar que te echen de tu propia casa por mantener la paz familiar o desaparecer para siempre y obligar a que aprendan tu valor por las malas? Contame si esta historia te hizo reflexionar sobre tu propia situación. Decime desde qué ciudad me estás escuchando y contame si vos también crees que la dignidad no tiene edad y que nunca es tarde para enseñar respeto. Porque al final, lo único que realmente importa no es dónde vivís, sino cómo te tratan donde vivís. Y si no te tratan bien, siempre podés cerrar todas tus cuentas, desaparecer y empezar de nuevo donde sí te respeten. Esa es la lección más poderosa que le puedo dejar a cualquier padre. Tu valor no disminuye con la edad, tu derecho al respeto no caduca nunca, y tu poder de desaparecer y empezar de nuevo es infinito, si tenés el coraje de usarlo. Cuando tenés dignidad, recursos y determinación, nadie puede echarte de ningún lugar, porque siempre podés construir un lugar mejor donde sí seas bienvenido.